¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar nuevamente a través de este medio, dialogando, platicando, conversando con ustedes y respondiendo a algunas de las preguntas de las tantas que me hacen llegar. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el tema de la excomunión. La excomunión. Y para hablar de este tema, en primer lugar les recuerdo que a veces podemos escuchar el sonido de una ambulancia, quizás una puerta que se cierra, alguna voz por ahí. ¿Por qué? Pues porque estoy grabando este video en la oficina de mi parroquia y no es un estudio en donde esté totalmente aislado de los ruidos. Así que si escuchamos algún ruido por ahí, no nos distraemos y continuamos adelante. Antes de hablar del tema, les quiero preguntar a ustedes, ¿han escuchado hablar de un exfutbolista? ¿Han escuchado de el exesposo de alguna persona? ¿Han escuchado de el ex candidato de algún partido? ¿Qué significa la palabra ex? Que en algún momento este esposo este hombre, mejor dicho, era esposo de una persona, pero ya no lo es. Un día lo fue, pero ya no lo es. Un día este exjugador estuvo en un equipo, pero ya no está en este equipo. De tal manera que la palabra excomunión la vamos a entender como alguien que en un momento estaba dentro de la iglesia, pero después, por alguna razón, ya no está. Antes de continuar, les quiero decir que hay dos libros que siempre nos van a ayudar mucho para profundizar en distintos temas. El primero que les recomiendo siempre es el Catecismo de la Iglesia, publicado por Juan Pablo II, que en una forma sencilla, en una forma, digamos, clara, ordenada, nos va presentando el credo, la doctrina más importante de la Iglesia Católica. Así que los invito a que lo lean e incluso en la parte posterior, si no lo quieren leer de corrido, en la parte posterior tiene una parte de índice analítico. Por ejemplo, habría aquí la sexualidad, los signos, el silencio, la sociedad. Bueno, así pueden buscar algún tema que les llame la atención y sobre eso ustedes pueden profundizar. Me voy al número 1463 porque el catecismo está dividido por números y el número 1463 nos va a dar una idea general del tema que voy a ir desarrollando poco a poco con las preguntas que generalmente me hace la gente con respecto a la excomunión. 1463 del Catecismo de la Iglesia. Ciertos pecados particularmente graves, aquí ya hablamos de excomunión, tiene que ver con algo grave, están sancionados con la excomunión. La pena eclesiástica más severa, no hay una pena mayor en la Iglesia, que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos. O sea que ya desde ahorita te sintetizo, una persona excomulgada no puede recibir los sacramentos y un sacerdote excomulgado no puede celebrar actos eclesiásticos y cuya absolución, bueno, ya se nos dice, sí se puede perdonar una excomunión. Por consiguiente, solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia, según el derecho de la Iglesia, por el Papa, caray, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro, de muerte, todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión. Bueno, aquí el catecismo ya nos dice, en el caso de que una persona esté en peligro de muerte, entonces aún los pecados graves como los que causan excomunión pueden ser absueltos, pero solamente en esos casos de muerte por un sacerdote común ordinario. Bien, ahora aquí se habló del derecho de la Iglesia. ¿Qué es este libro que tengo aquí? Bueno, este libro es el Derecho Canónico, el libro del Derecho Canónico, porque al igual que todas las instituciones
La Iglesia tiene que tener bien claros cuáles son los derechos de cada persona, pero también cuáles son las obligaciones y también las sanciones cuando se comete una falta. ¿Dónde encuentras tú cuáles son los derechos de un católico, de un cristiano? ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las sanciones? Pues aquí, en el libro de Derecho Canónico. Y en una ocasión invité a una persona para que lo leyera, también está enumerado por números para que la gente busque el canon 1361, el 362, y le dije, ponte a leerlo y vas a ver que es muy sencillo. Y entonces empezó a leerlo. Actio criminalis prescriptione extinguitur trienio nisi agatur de delictis congregationi pro doctrina fidei reservatis, de actione ob delicta de quibus incar. Le dije, no te vayas a espantar, es cierto, este código de derecho canónico está escrito en latín, pero no te preocupes, porque en cada lugar está escrito también con la lengua de cada lugar. Por ejemplo, aquí está escrito en latín e inmediatamente en la columna lateral en español. Lo puedes encontrar en latín e italiano, latín y francés, latín e inglés, etcétera. Si sobre todo estás en el medio de los abogados de las leyes y te interesan las leyes de la Iglesia, date una vueltecita sobre este libro que tiene que ver con los derechos. En una ocasión me decía una persona, oiga padre, es que fíjese que yo soy madre soltera y fui a bautizar a mi niño a una parroquia y el padre me dijo que si no estaba casada por la iglesia, que si no iba el papá, que no me podía bautizar al niño. Y yo le dije, ah, caray, yo creo que ese sacerdote lo que está buscando es que el niño tenga papás que se amen, que convivan, que sean cristianos, etcétera. Pero bueno, si en tu caso esto no se está dando, el sacerdote no te puede negar el bautismo para tu hijo. ¿Por qué? Porque precisamente aquí en el Código de Derecho Canónico se dice que el bautismo es un derecho de toda persona. Fíjate, un derecho de todo niño que no se le puede quitar. Así que ya cuando le dije, mira, este es el canon, aquí lo puedes leer, la persona llegó con el sacerdote y le dice, padre, mire, usted tiene que obedecer a la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Sí. Usted tiene que obedecer al Papa, ¿verdad? Sí. Usted está obligado a seguir las leyes canónicas, ¿verdad? Sí. Pues mire, aquí dice que usted no puede quitarle a mi hijo el derecho de ser bautizado. Bueno, y a partir de entonces esta persona empezó a estudiar el derecho y a defender sus derechos, pero también, por supuesto, a cumplir con sus obligaciones. Bien, voy aquí a una parte que se refiere a las sanciones en la iglesia. El Código de Derecho Canónico tiene una parte donde se habla cómo sanciona la iglesia determinadas faltas. No solamente pecados, sino también, por ejemplo, si un sacerdote está administrando mal su parroquia, si un sacerdote está actuando en forma equivocada, está celebrando más misas de las permitidas, en fin, aquí hay sanciones y todas tienen una razón sumamente entendible y válida. Pero aquí, concretamente en esta edición, en la página 665, el número 1364 nos va a decir lo siguiente, con lo cual vamos avanzando. Voy a ser más claro ahorita, pero aquí ya te digo, por ejemplo, lo que dice el derecho canónico. De las penas para cada uno de los delitos. Y aquí, título 1, de los delitos contra la religión y la unidad de la Iglesia. El apóstata de la fe, el hereje o el cismático. Y ya dirás, a ver, padre, explíqueme qué es un apóstata, qué es un hereje y qué es un cismático. Bueno, apóstata es aquel que se niega a creer algo que forma parte de sus creencias. Alguien que aceptó el credo por decir algo y después ahora dice, no, yo ya no creo en esto. Apostatar, apostasía significa negar públicamente algo que se había aceptado como parte de la fe. Así que ese es un apóstata. El hereje, bueno, la palabra hereje tiene que ver con un error.
No es que se niegue lo que se está creyendo, sino que la persona predica o enseña algo contrario. Por ejemplo, alguien que diga que la Virgen María tuvo más hijos además de Jesucristo, esa es una herejía. O alguien que diga que Jesucristo es solamente un hombre, esa es una herejía. Hace unos días subí a mi canal un video sobre las herejías. Bueno, ese es un hereje. El que comete un error, predica un error, pero aferrado en que tiene la razón en contra de las verdades de la Iglesia. Y el cismático es aquella persona que procura dividir dentro de la Iglesia por pensamientos equivocados, por rebeldía contra determinadas leyes o normas de la Iglesia que son auténticas, que son válidas. Ese es un cismático. Cisma es aquel que divide, que separa o que se aleja de la Iglesia a propósito. Continuó leyendo, explicado ya este tema. El apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión late sentencia. Ahorita lo vamos a explicar eso, qué es late sentencia, tranquilo, quedando firme lo prescrito en el canon 194. Pero el clérigo, el sacerdote, el obispo, etcétera, que incurre en estas cosas, puede ser castigado además con otras penas, y aquí están enumeradas en los cánones. De tal manera que, bueno, podemos decir que ser apóstata, cismático o hereje nos lleva a la excomunión y por lo tanto a situaciones muy delicadas. Vamos entonces ya hablando del tema. ¿Qué es la excomunión? Antes de responder a esta pregunta tenemos que decir que comunión a nivel general significa compartir con una persona o grupo pensamientos, credos, momentos, proyectos, caminos, acciones, hacerlos propios y compartirlos en forma comunitaria. Estoy en comunión con mi pareja, estoy en comunión con mi esposo, estoy en comunión con tal partido político, estoy en comunión con tal línea artística. Significa eso, ¿verdad? Por lo tanto, la palabra ex, como ya lo anticipé, significaría fuera de la comunión. No compartir los pensamientos, no compartir los credos, no compartir los momentos, no compartir los proyectos, no compartir los caminos, las acciones del grupo y rechazarlos en forma consciente y voluntaria. Por lo tanto, un ex esposo es alguien que ya no comparte la vida de la esposa. Un expartidario es alguien que ya no forma parte del partido. Dicho de otra manera, más que la Iglesia expulse a alguien por su falta grave, es la persona misma la que al cometerla se autoexcluye de la comunidad. Porque a veces pensamos, es que la Iglesia saca a alguien. Mira, si este esposo ya no está a gusto con la esposa y pide el divorcio, ¿la esposa lo sacó de la vida? No, él se alejó. Si esta persona le iba a un partido político y ahora le va al otro y se sale, ¿este partido lo sacó? No, la persona por sus decisiones, principios, libertad, se salió. Así que no es exactamente y únicamente que la iglesia saque, expulse a alguien, sino que la iglesia con mucho dolor tiene que aceptar que hay alguien que formaba parte de ella y que ahora ya no. Segundo punto, ¿puede ser excomulgado alguien que no sea católico? No, por supuesto que no. No se puede apartar, retirar, expulsar, excomulgar a quien no ha estado antes dentro de la iglesia. Fíjate, excomulgar significa estaba dentro y ya no está. Por lo tanto, un no católico nunca ha estado dentro de la iglesia y la iglesia no puede excomulgarlo. Por eso la excomunión solo es posible para quienes han sido bautizados. Y con esto entendemos que no pueden ser excomulgados quienes no forman parte de la iglesia, los no bautizados, los de otra religión o los ateos, porque de repente llega alguna persona, ay padre, esa persona que critica a la iglesia, excomúlguela. No, pues, no se puede excomulgar porque no es católico. Ay, padre, pero es que esa persona está a favor del aborto, excomúlguela. Pues fíjate que no es católico, no lo puede excomulgar.
entiendo tu pensamiento, pero solamente se puede excomulgar a alguien que es parte de la iglesia y que por su forma de actuar ya no está dentro de la iglesia. Tercera pregunta. ¿La excomunión es una sanción? Sí, es un dispositivo punitivo, es decir, significa un castigo por parte de la iglesia, pero la excomunión va más allá de restringir el acceso a comulgar a la Sagrada Comunión. La excomunión, por lo tanto, no solamente es que la persona no pueda comulgar. La excomunión se da explícitamente a los que obstinadamente persistan en un pecado grave. Así que sí es una sanción. Pregunta 4. ¿Es cierto que dentro de las censuras de la Iglesia la más grave es la excomunión? Sí. Otras censuras o penitencias nos permiten seguir siendo parte de la Iglesia. La excomunión indica que dejamos de ser parte de la Iglesia, que la persona excomulgada ya no es parte de la Iglesia. Pregunta número 5. ¿Cuál es el objetivo de la excomunión? De ninguna manera es restringir el campo de la misericordia de Dios. La excomunión no dice Dios no perdona, Dios rechaza siempre. No, no para nada. En primer lugar, el sentido, el objetivo de la excomunión es evidenciar, subrayar la gravedad del pecado, delito o crimen que alguien está cometiendo. Crear conciencia en ese pecador para que rectifique, se arrepienta y se convierta. En este sentido, no es una pena vengativa, sino medicinal. A ver, te explico esto. Mira, no es lo mismo que una persona cuando recibe una ofensa llegue con el otro con el daño, con el deseo de hacerle daño, ¿verdad? ¿Me hiciste esto? Ah, pues entonces yo me vengo y te hago una ofensa mayor. No, en este caso no es una ofensa vengativa. Voy a poner el ejemplo de un papá con su hijo. El hijo cometió una falta y el papá no se quiere vengar del niño. El papá lo que quiere hacer es que ese niño se arrepienta, se dé cuenta del error que tiene y por lo tanto le dice, mira hijo, te quiero y por tu bien te voy a castigar. Esta sanción es para que te des cuenta del daño que hiciste y que tienes que reparar. Así que la medicina de la excomunión no está destinada a castigar al culpable, sino más bien a corregirlo y a buscar que regrese de nuevo a la rectitud. Y también, en otro sentido, el objetivo de la excomunión es enseñar a toda la comunidad que no se puede pertenecer a la iglesia ni estar en comunión con ella cuando se cometen faltas graves contrarias a ciertos principios, valores y credos que la iglesia exige. Así que dos objetivos en la excomunión: llamar la atención de quien está haciendo esto grave, pero también hacer crear conciencia en la iglesia de que se tiene que vivir de acuerdo a determinados principios y valores. De lo contrario, pues se excluye uno de la comunidad. Pregunta número 6. ¿Todos los pecados graves o mortales son causa de excomunión? No, no todos los pecados graves o mortales son causa de excomunión. Es cierto, los pecados graves y mortales nos impiden recibir la comunión, es decir, comulgar, pero no son causa de excomunión. Pregunta 7. Si no puedo comulgar en la Santa Misa, ¿significa que estoy excomulgado? No. Una cosa es no poder recibir la comunión y otra, no ser parte de la iglesia, estar fuera o ser expulsado. Muchas personas, de hecho, no pueden comulgar porque tienen pecados graves o muchos pecados veniales que no han confesado, pero eso no significa que estén excomulgadas. Por eso hay personas que participan en la Santa Misa, pero no comulgan. Siguen siendo parte de la iglesia, aunque no comulguen. Pregunta número 8. ¿Se puede considerar la excomunión como un acto extremo? Sí, la Iglesia toma esta medida extrema solo después de que todos los demás esfuerzos para corregir a quien ha cometido la falta en forma fraternal, corregirlo en forma fraternal, han fracasado.
Y aquí pongo el ejemplo de como los papás que han intentado convencer al niño a que haga algo por diversos caminos, a que corrija una acción. Lo han invitado quizás con el diálogo, lo han invitado quizás incluso invitándole un helado, invitándole a que tenga un premio, en fin. Pero cuando el niño no entiende y ya no hay otra forma, los papás utilizan medidas más drásticas, incluso lo amenazan, incluso te dicen te voy a golpear. Bueno, esto es lo que la iglesia hace. Por supuesto, la iglesia no va a golpear a nadie, sino lo que te quiero decir es que después de que la iglesia ha intentado dialogar con la persona, convencerla, enseñarle lo que es correcto, en fin, y la persona no acepta, entonces pues la iglesia tiene que sancionar con un acto extremo que es la excomunión. Pregunta número 9. ¿Por qué se dice que la excomunión evita el escándalo? Escándalo. Bueno, primero hay que decir que es escándalo según la Biblia, según la palabra de Dios. La Biblia nos dice que el pecado de escándalo es hacer lo mismo que hace el maligno. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué hizo, perdón, el maligno con Adán y Eva? Los invitó a que cayeran en pecado, con engaño. Bueno, escándalo es invitar a que otros hagan el mal. Y esto puede ser con palabras, esto puede ser también con el ejemplo. Por lo tanto, un mal ejemplo puede ser un pecado de escándalo. Y el pecado de escándalo es tan grave que Cristo dijo que alguien que dé mal ejemplo o escandalice a sus hermanos merece que le amarren a una piedra de molino en el cuello y lo lancen al mar. Esto lo dijo Cristo. Fíjate, Cristo que siempre habla del perdón, de la misericordia, también es fuerte cuando dice, si alguien, en lugar de ser motivo para que alguien haga el bien, motivo para que alguien se comporte de la mejor manera, motivo para que alguien viva los valores, es motivo para que esta persona se eche a perder, para que esta persona se condene. A esa persona que está cometiendo el pecado de escándalo, habría que amarrarle una piedra y lanzarlo al mar. Es decir, su vida parece que no tiene sentido. Basada en este texto del Evangelio, la iglesia excomulga a quien está siendo un antimodelo cristiano. De este modo, evita a que la persona excomulgada sea un motivo de escándalo para los demás. Vuelvo a poner el ejemplo de los papás, porque, bueno, entender la vida ordinaria de los papás es maravilloso. Cuando un papá ve que su hijo está recibiendo una mala influencia de algún amigo, que a lo mejor el amigo está embriagándose desde joven, a veces desde adolescente, que un amigo le está enseñando a decir malas palabras, que un supuesto amigo, porque estos no son amigos, le está enseñando a robar, el papá le dice, ¿sabes qué? Te voy a prohibir que te juntes con tal persona. Pero no solamente eso, le dice al hijo, sino para que sea más drástico, el papá le dice a ese niño, ¿sabes qué? O a ese joven, no te permitimos que vuelvas a entrar a esta casa, mientras no tengas un cambio de conducta. Te estoy expulsando de mi casa. Aquí sería que te estoy excomulgando de mi casa. Bueno, la iglesia hace lo mismo. Si estás ocasionando daño, si estás invitando al mal, la iglesia no te puede permitir que lo sigas haciendo, así que te retiramos. Así que ojalá que tú puedas pensar en lo que estás haciendo. Pero por otra parte, si la iglesia cerrara los ojos a las faltas graves de quien está escandalizando, haces cuenta que alguien está enseñando cosas contrarias a la fe y la iglesia dice, no importa, no le hacemos caso. Oye, ¿cómo no te va a importar que esta persona está dividiendo a la iglesia, que esta persona está yendo en contra de la fe, que esta persona está yendo en contra de principios importantes? Si la iglesia cierra los ojos a las faltas graves de quien está escandalizando, entonces la iglesia sería también mal ejemplo y ella sería la que escandalice a los fieles. De hecho, los fieles se escandalizarían si la iglesia no castigara con la debida proporción a un católico que tiene conductas graves. De hecho, tú y yo estamos conscientes de hecho. Hay algunas faltas que la iglesia
no ha tipificado aún como causa de excomunión. Vamos a ver cuáles son las causas, pero hay algunas que la Iglesia no ha dicho, esto es causa de excomunión, y muchos fieles se han escandalizado con la Iglesia porque piensan y hasta exigen que esto, de lo que parece que la Iglesia cierra los ojos o no toma en cuenta, son causas de excomunión. Como por ejemplo alguna gente dice, oiga padre, la Iglesia tendría que excomulgar a los narcotraficantes. Por culpa de los narcotraficantes existe tanta violencia, tantas muertes. Por culpa del narcotráfico existen tantas familias divididas por culpa del narcotráfico y la iglesia parece que no se está dando cuenta de esto. La iglesia ha hablado de que es grave, pero no está excomulgando. También dicen, oiga padre, yo me escandalizo porque el secuestro la iglesia no lo considera causa de excomunión, la trata de personas, el abuso de las personas, el abuso contra las mujeres, contra los menores. Y yo creo que los fieles a lo mejor tienen un poco de razón. De hecho, aunque no la tuvieran, yo lo que sí veo es que muchas personas se han salido de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, yo no estoy de acuerdo que la iglesia parezca que cierre los ojos ante esto. Y yo creo que, como vamos a ver más adelante, la iglesia tendrá que en algún momento tomar en cuenta todos estos pensamientos de los fieles, que son cosas muy sensibles que les hacen sentirse no tomados en cuenta, olvidados, que hacen parecer que la iglesia no toma en cuenta el dolor de mucha gente que sufre por el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas y el abuso. Pero vamos a llegar a un punto más adelante. Lo que sí te quiero decir es que en la excomunión, por una parte, evita el escándalo de que una persona que hace el daño, que hace el mal, que pone mal ejemplo, contamine a los demás. Pero también cuando la iglesia actúa firmemente contra alguien que ha hecho algo grave, malo, evita que los fieles se escandalicen porque la iglesia no actúe adecuadamente. Pregunta número 10. ¿Quiénes deciden qué faltas son las que causan excomunión? Ah, bueno, aquí está un punto importante. La autoridad máxima, es decir, el Papa, ayudado por un grupo de expertos, consejeros, entre los que están los canonistas, es decir, los que van haciendo las leyes, los que van modificando, adaptando el derecho canónico a cada tiempo. Por lo tanto, yo creo que las faltas que acabamos de mencionar ahorita pueden cambiar o integrarse dentro de las causas de excomunión. Y las causas de excomunión que ya existen, que todavía no hemos visto, pueden también aumentar o cambiar. Pero lo que sí queda claro es que la autoridad máxima, el Papa, es quien va dictando quién es merecedor de una excomunión. Y qué bueno que el Papa, ya en los últimos pontificados, tanto Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, tienen esta actitud de sinodalidad, que significa tomar en cuenta a la comunidad, tomar en cuenta a los obispos nada más, no, a los cardenales nada más, no, tomar en cuenta a los líderes religiosos, no, también tomar en cuenta a la comunidad. Por eso este acercamiento a los laicos cada vez mayor. ¿Para qué? Para que el Papa también diga, ah, caray, creo que tengo que aumentar las causas de excomunión. Y alguien le dirá, Papa, pero es que aumentar la causa de excomunión significa que estamos poniendo más atención en el castigo que en la misericordia. Pero el Papa dirá también, bueno, sin embargo, la misericordia de Dios, cuando no está siendo suficiente y hay que sancionar a alguien para que cambie, pues yo creo que podríamos aumentar las penas o las causas de excomunión. Pregunta número 11. ¿Cuántas clases de excomunión hay? Hay dos clases, no causas. Dije causas, si me dije causas, me equivoqué. ¿Cuántas clases de excomunión hay? Dos.
La primera se llama ferende sententiae, en latín. Ferende sententiae, y esta se da a partir de que el obispo o la autoridad competente decreta la pena para la persona, es decir, que se necesita que el obispo o la autoridad competente, puede ser el Papa, haga una declaración, o como algunos dicen sencillamente, una declaración formal, un aviso o notificación. Esto significa que la autoridad puede ratificar o hacer pública una excomunión para que tanto la persona excomulgada y la comunidad estén enterados de que esta persona ya no forma parte de la comunidad. Dicho en forma sencilla, esta primera clase de excomunión, ferende sententiae, se tiene que hacer de alguna manera oficial, pública, con un decreto, con una publicación, para que me entiendas. La segunda es la late sententiae. Segunda clase de excomunión, late sententiae. Esta se da a partir de que la persona comete el pecado o delito. En el mismo momento en que la persona comete el pecado o delito, en ese momento, como dicen popularmente, le cae la excomunión. No es necesaria una declaración de la legítima autoridad. Dicho de otra manera, aquí lo escribo, cuando la persona comete el pecado o delito, ipso facto está excomulgada en automático. No necesita aviso, notificación o algún escrito, por lo que la persona que comete el acto negativo queda excomulgada en el mismo momento automáticamente sin que tenga que haber una declaración o papel o un acta. Y antes de ir a los efectos de la excomunión y cuáles son las causas de excomunión, te pongo aquí el ejemplo de la late sententiae. Cuando una persona aborta, en el mismo momento en que está abortando, está excomulgada ipso facto de inmediato. No tiene que llegarle una notificación, no tiene que estar enterado el obispo, no tiene que estar enterado el papa, no tiene que estar enterada la comunidad, no. Y tampoco tiene que salir un decreto, fulanita de tal está excomulgada porque cometió el pecado de aborto, que se entere todo. Tampoco. Simplemente cuando la persona comete el aborto queda automáticamente excomulgada. Y algunas personas han escuchado que no solamente la persona que comete el acto del aborto, sino también quien lo recomienda, quien acompaña, anima a la persona a que cometa esta falta tan grave de atentar contra la vida de un ser humano totalmente indefenso que no había pedido ser concebido. Entonces, esta es una falta, inmediatamente cae la excomunión. ¿Cómo se llama? Late sentencia. Pregunta número 12. ¿Cuáles son los efectos de la excomunión? En síntesis, quien comete un delito tipificado con excomunión se considera fuera de la iglesia y por lo tanto no puede recibir ningún sacramento, ni siquiera en peligro de muerte. Automáticamente está fuera de la iglesia. Claro, no va a haber alguien en la puerta de la iglesia pidiéndole a todos, a ver, dame tu credencial, que no estás excomulgado, etcétera. En la vida práctica, si una persona está excomulgada, como por ejemplo alguien que cometió el aborto, puede entrar a la iglesia, a persignarse, puede entrar hasta misa, puede entrar a participar en una primera comunión, invitada como en un matrimonio. Que lo haga la persona, pues lo puede hacer, porque como te repito, no se le pone un letrero aquí excomulgado, ni en la ficha de las parroquias se pone ahí, estas personas están excomulgadas. No, no, no. La iglesia en esto es muy discreto, pero la persona excomulgada sabe que está excomulgada y que entrar a misa no le sirve de nada. Que celebrar con los novios que se casan un matrimonio es absurdo porque esta persona no forma parte de la comunidad. No puede, está fuera de la iglesia y no puede, no debe participar de ningún sacramento, ni tampoco, te repito, puede recibir un sacramento. Estuve bautizado, pero me quiero confirmar. Estoy excomulgado. No puede recibir la confirmación.
Estoy excomulgado, ¿me puedo casar por la iglesia? No puede recibir la- la- el matrimonio. Estoy excomulgado, ¿me puede dar los santos óleos? No puedes recibir los santos óleos, el sacramento, si estás excomulgado. Ah, caray, es algo delicado. Bien. De acuerdo al canon 1331 del derecho canónico, se mencionan algunas cosas que no pueden recibir, que no pueden participar las personas excomulgadas, y aquí nos va a hablar de efectos también en cuanto a algunos sacerdotes, porque no solamente los laicos pueden estar excomulgados, también algunos sacerdotes que cometen pecados muy, muy graves están fuera de la comunión con la iglesia. Y yo te preguntaría a ti simplemente por sentido común, si un sacerdote excomulgado quiere celebrar la misa, ¿tú crees que se le debe de permitir? No, por supuesto. Si un sacerdote excomulgado quiere acercarse a recibir la comunión a la hora de la consagración y el sacerdote que está celebrando la misa sabe que está excomulgado, ¿le tiene que dar la comunión? Por supuesto que no. Si una persona, un obispo que está excomulgado, quiere pedirle a la iglesia que le pague una pensión, etcétera, ¿puede? No, porque está fuera de la iglesia. Una canonjía, que significa un pago por sus servicios. Un sacerdote quiere que lo propongan para que esté al frente de una comunidad. ¿Puede ser? No. ¿Por qué? Porque está fuera de la iglesia. Él se salió de la iglesia al cometer estos delitos, el obispo, el sacerdote, y son delitos delicados como vamos a ver más adelante. Explicando esto, ya te leo únicamente lo que dice el canon 1331. Quien está excomulgado no puede tener ninguna participación ministerial en la celebración del sacrificio eucarístico o en cualesquiera otras ceremonias de culto. Sacerdote, estás excomulgado, no puedes tener ninguna participación ni en la misa, ni en el bautismo, ni en esto, ni en aquello más. Y esto aplicado a los laicos que están excomulgados. Oiga, padre, estoy excomulgado, pero ¿puedo leer una lectura? ¿Ahí en la misa? No. Oiga, estoy excomulgado, pero ¿puedo tocar en el coro? No. Estoy excomulgado, pero ¿puedo ser catequista? No. Así como el sacerdote no puede ejercer su ministerio, tampoco puede ofrecer un servicio a alguien que está excomulgado en las celebraciones litúrgicas. 2. Del canon 1331. No puede celebrar o participar de los sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos. Ya esto ya lo expliqué. No puede recibir la confirmación, matrimonio, extrema unción, a menos que se arrepienta. Porque alguien dirá, oiga, es que está pidiendo la extrema unción porque está muy grave. Ah, bueno, si está pidiendo la extrema unción significa que se está arrepintiendo, que quiere recibir el perdón de los pecados. Y claro, en este caso se quita la excomunión y por supuesto que se pueden recibir los sacramentos. Tercero del canon 1331. Un excomulgado no puede desempeñar oficios, ministerios o cargos eclesiásticos o realizar actos de régimen. ¿Mm? Número 4. Que si quisiera actuar contra estas prohibiciones, debe de ser rechazado o debe cesar la ceremonia litúrgica a no ser que obste una causa grave. Por ejemplo, el sacerdote excomulgado empezó la misa, hay que suspender de inmediato esa ceremonia. El excomulgado va a celebrar un bautismo, hay que suspender ese bautismo. El excomulgado se está fingiendo casar por la iglesia, hay que detener eso en ese momento. Número 5. Se le prohíbe gozar de los privilegios que anteriormente le hubieran sido concedidos. Si había tenido privilegio de ser sacerdote como canónigo, se le quita la canonjía. Si había tenido el privilegio de estar, no sé, por ejemplo, representando al obispo en tal cosa, se le quitan los privilegios a ese sacerdote, ese ministro, a ese obispo. Número 6. No puede obtener válidamente una dignidad, oficio u otra función en la iglesia.
Si está excomulgado, no puede ser nombrado obispo, no puede ser nombrado al frente de una parroquia, no puede estar al frente de una comunidad religiosa, no. Número 7. No puede hacer suyos los frutos de una dignidad, oficio, función alguna o pensión que tenga en la iglesia. Así que imagínate, está excomulgado y dice, no es que quiero que me ayuden con limosnas, con esto. No. Y el número 8, en el caso esto es para los laicos especialmente, no pueden ser padrinos ni participar activamente en la vida de la iglesia. Una persona excomulgada, sea laico o sacerdote, no puede ser padrino, no puede ser padrino ni participar activamente en la vida de la iglesia. Número 13. ¿La excomunión puede poner en peligro la salvación? Sí. ¿Por qué? Porque se considera un pecado mortal y pone en peligro el alma, ya que quien muere en pecado mortal está rechazando la oportunidad de salvarse. Por eso la Iglesia invita a quien está excomulgado al arrepentimiento y a la conversión. 14. ¿Hay pecados que algunas personas piensan que son causa de excomunión y no lo son? Sí, hay muchas personas que piensan que están excomulgados y no lo están. ¿Por qué? Porque piensan que el divorcio causa excomunión, casarse con una persona ya casada causa excomunión, el asesinato, la homosexualidad. En muchas ocasiones fijan que los fieles están confundidos y necesitan más información. Incluso hay personas que llegan a decir, uy, yo creo que por mi forma de ser, por mi forma de hablar, ya estoy excomulgado. No, esto no es causa de excomunión. Ya he dicho que hay personas que no pueden recibir la comunión, como los divorciados, vueltos a casar, en fin, pero el hecho de que no puedan recibir la comunión no significa que no sean parte de la iglesia, siguen siendo parte de la iglesia. Y llegamos a un punto que muchos de ustedes estaban esperando. La pregunta número 15. ¿Qué pecados son causa de excomunión? ¿Qué pecados sí causan la excomunión? Primero, profanar el Santísimo Sacramento. ¿Qué es esto? Bueno, como aquellos que llegan a robar una iglesia y sacan el Santísimo Sacramento y tiran las hostias para llevarse los vasos sagrados, o aquellos que toman la hostia y la utilizan para brujería, para magia negra, o aquellos que juegan con la comunión, ¿verdad? Comulgan, se la acaban de sacar y luego la empiezan a repartir como si fuera un pan común y corriente. Los que faltan al respeto al Santísimo Sacramento son inmediatamente caen en excomunión, late sentencia. Cometer un aborto, ya lo dijimos, pero aquí hay una cosa que puede aminorar el pecado, porque no es lo mismo que una persona sepa que si aborta es excomulgada a que una persona que aborte, pero no sabía que el aborto es excomunión. Si la persona no sabía que el aborto era excomunión, entonces comete un pecado grave, mortal, pero no queda excomulgada. Esto es un punto importante que hay que decir. Otro, tercero, apostasía, herejía y cisma. Bueno, ya lo leímos desde el principio en el Código de Derecho Canónico. Ser apóstata, hereje o cismático es causa de excomunión. Y aquí entramos en asuntos que tienen que ver con el sacerdote, porque el sacerdote está obligado a, fíjate, si una persona viene y le abre totalmente su conciencia y le cuenta todo lo malo que ha hecho, los pecados, el sacerdote a qué está obligado? A escuchar con respeto y a callar en absoluto lo que esta persona le contó. Fíjate. Y sobre todo la identidad de la persona. ¿Mm? Un sacerdote puede decir el pecado, pero no el pecador. Por ejemplo, alguien que vaya a dar una conferencia y diga, en cierta ocasión, una persona me confesó que había hecho esto. No está diciendo el nombre. Y se los cuento para que vean que en muchas ocasiones los fieles
no tienen la información o se dejan llevar por la brujería o se dejan llevar por esto. Fíjate, en este caso no está revelando la identidad de la persona. Pero si un sacerdote dice, fulanita me contó, fulanito me dijo, eso sí ya es un delito grave, gravísimo, sancionado por el derecho canónico, que hace que este sacerdote tenga la excomunión. No solamente un regaño, no solamente un jalón de orejas, no solamente que le quiten la parroquia, no. El sacerdote que viola el sigilo sacramental está excomulgado. Ah, caray. Ah, pues va con otro amigo sacerdote y el sacerdote le da la absolución. Vas a ver que no es tan fácil. Perdón, 1, 2, 3, 4, vamos al quinto. Violencia física contra el romano pontífice. Si una persona ataca al Papa, ¿por qué lo ataca? Por la doctrina de la iglesia que enseña, porque da testimonio, porque defiende la fe católica, porque actúa justamente, porque actúa honestamente, etcétera, y alguien lo ataca por esto, entonces esta persona queda excomulgada. Te voy a poner un ejemplo que va a decir ni al caso, pero es para que entiendas la gran diferencia. No se trata simplemente de pegarle a un hombre, sino de pegarle por lo que es, golpearlo, secuestrarlo por lo que es, por lo que representa, como Napoleón que tuvo secuestrado al Papa porque el Papa no quería hacer lo que Napoleón le pedía. Napoleón quería manipular al Papa y el Papa dijo, discúlpame, no, pues entonces te secuestro. Bien, mira, imagínate, y te digo, es un muy mal ejemplo, pero imagínate que algún día el Papa se llegara a emborrachar y borracho sale y empieza a golpear a una persona, sea quien sea. Luego empieza a golpear simplemente por capricho, por coraje o lo que sea. Bueno, y esta persona que está recibiendo la humillación, el golpe del Papa, lo que hace es le regresa el golpe, lo golpea, lo tira, lo insulta. Bueno, en este caso, la persona simplemente se está defendiendo. No está golpeando al Papa porque es el Papa. No está golpeando al Papa por lo que representa, sino por un problema de otro tipo. Por eso te digo, causa excomunión cuando cuando al Papa se le agrede por esta situación, por ser Papa, por representar a la Iglesia, por defender la fe, etcétera. Entonces causa excomunión. Si alguien dice, a este por ser el Papa, llévenlo y fusílenlo para que les dé coraje a los católicos como una forma de ofender a la Iglesia. Es totalmente distinto, ¿me entiendes, verdad? Bueno. Otro caso que tiene que ver con los sacerdotes. Absolución del cómplice contra el sexto mandamiento. ¿Qué es esto? Absolución del cómplice contra el sexto mandamiento. Mira, te lo voy a poner en una forma teatral, pero esto es muy delicado, y no porque sea teatral, espero que lo tomes a juego o algo así. Es muy delicado. Imagínate que el sacerdote está confesando y una persona se acerca y le dice, padre, es que fíjese que tengo mucha lujuria, padre, es que tengo muchas tentaciones y no soy casada o soy viuda y estoy buscando personas que me ayuden a tener placeres sexuales. Fíjate qué delicado. Es una confesión de una mujer que necesita apoyo y decirle, hija, fortalece tu fe, hija, trata de buscar algo que te quite la idea de la lujuria, si es necesario, una ayuda terapéutica, en fin, hija, eh, aumenta tu oración. No, el sacerdote aprovechando esta confesión le dice, hija, pues mira, yo también me siento tentado a la sexualidad, pues si quieres podemos tener una relación sexual tú y yo. Fíjate qué tremendo. Esto se llama solicitación. El pecado de solicitarle a una persona y sobre todo en confesión.
en cualquier caso, pero en confesión esto lo hace totalmente más delicado. Y una vez que el sacerdote ya ha tenido la relación con la persona, a ver, hija, ven, ven, vamos al confesionario, yo te absuelvo de este pecado que acabas de tener conmigo. No, el sacerdote no puede absolver algo de lo que él es cómplice. No solamente cómplice, sino a veces causante también. Por lo tanto, aquí, absolver al cómplice contra el sexto mandamiento significa no, estás excomulgado por esta infamia que acabas de hacer. ¿Sí? Bien. Siguiente, consagración episcopal sin mandato pontificio. Bueno, sabemos que el Papa, como el encargado, el dirigente, el pastor de la iglesia, se tiene que preocupar porque cada comunidad tenga los obispos adecuados, los obispos competentes, y cuando le proponen a alguien que sea obispo, claro, el Papa no puede saber todo, no es alguien que adivine las mentes, que sea capaz de leer las conciencias. El Papa se deja llevar por los informes que le hacen llegar, ¿no? Y el Papa los lee con detenimiento y ve si hay alguna causa, algún motivo de escándalo, etc. Dice el Papa, no, a esta persona no la podemos consagrar como obispo, sería una irresponsabilidad tremenda. Te repito, ojalá el Papa tuviera toda la información que se necesitaría. A veces hay cosas que ni siquiera los que piden la ordenación para una persona saben, porque lo que guarda nuestra mente, los secretos de cada persona, no siempre se dan a conocer, no siempre los pueden conocer los demás y mucho menos el Papa. Pero una vez que el Papa ha recibido esta información, ve y autoriza, dice, está bien que esta persona sea nombrada obispo auxiliar tuyo para que te ayude ahí en la arquidiócesis, en la diócesis. Ah, no, pero imagínate que un obispo se revela y dice, yo no necesito que el Papa me autorice, yo voy a nombrar a mis obispos y ellos van a hacer lo que yo les digo porque me van a obedecer a mí, no al Papa. Fíjate, qué soberbia de obispo, ¿no? Me van a obedecer a mí y no al Papa. Bueno, esto quién lo hizo, por ejemplo, un obispo llamado Lefebvre. Él se rebela contra el Papa y empieza a nombrar obispos, por supuesto, en ese momento, que dice el derecho canónico, no es que le haya caído mal al Papa, no, el derecho canónico, escrito desde hace mucho tiempo, dice, ¿quién tiene esta rebeldía y ordena obispos sin mandato pontificio queda excomulgado? Bien, otro asunto que sobre todo se ha dado últimamente, no tiene tanta antigüedad, porque no tienen tanta antigüedad los medios técnicos electrónicos como las grabadoras y las cámaras. ¿Qué dice esta causa? Captar o divulgar por medios técnicos lo que se dice en la confesión. ¿Te imaginas qué delicado esto? Imagínate que alguien pone en el confesonario una cámara o una grabadora. Y esa persona, una vez que tú viniste a confesarte, llega y te dice, oiga, tengo aquí su confesión, o usted me da tanto dinero, o yo voy y hago público esto que usted confesó. ¡Uy, qué delicado! Porque puede ser cuestiones de la vida privada, de la vida íntima, de la vida sexual, cuestiones de un robo, cuestiones de... ¡Uy, qué delicado! ¿Te imaginas? Qué terrible que alguien pueda utilizar algo que tú dijiste en forma privada. Sería también como si alguien pusiera una cámara y una grabadora en el lugar donde alguien va a recibir una terapia con el psicólogo y le ha contado toda su vida. ¿Te imaginas? Es una falta de respeto a la intimidad, a la integridad de la persona. Y no solamente en este caso que te estoy diciendo que lo pueda hacer público, claro que si grabó es porque lo quiere hacer público, o por lo menos él se está enterando de algo que no tendría por qué enterarse. Y si lo va a hacer público, todavía peor. Así que si alguien capta
y divulga, que es peor. Así como actualmente se dice que las imágenes sexuales que alguien pueda enviar de un teléfono a otro se divulgan, es una falta grave. Imagínate algo más íntimo todavía que el exterior de nuestro cuerpo, algo más íntimo que es lo interior, se divulga, es algo sumamente delicado. Y puede haber casos, tú dirás, ay, es que, ¿cómo es posible? ¿Habría gente así? Uy, hay esposos celosos que quieren saber lo que la esposa va a confesar. Te cuento un caso concreto, bueno, un rey, un rey de la zona allá de Praga, que de hecho, viendo que su esposa, piadosamente queriendo tener una vida pura, se iba a confesar constantemente, él se puso a pensar, ay, pues seguramente que mi esposa es una mujerzuela, una mujer desgraciada, sin vergüenza, una pecadora que me está engañando. ¿Por qué se va a confesar con tanta frecuencia? Y entonces él no puso una grabadora, tampoco puso una cámara, pero sí mandó traer al sacerdote confesor y le dijo, quiero que me digas ahorita mismo de qué se confiesa mi esposa. Y claro que este hombre, San Juan Nepomuceno, le dijo, no, discúlpame, yo no te voy a decir eso. O me dices o verás, yo soy el rey. Pues no te lo digo. Pues me dices o te mato. Y entonces lo que hizo el rey ante la negativa de San Juan Nepomuceno, le amorró piedras, lo lanzó al río y dijo, ya me liberé de esto, nadie se va a dar cuenta, pero curiosamente y milagrosamente Dios hizo que el cuerpo del rey, que el cuerpo de San Juan Nepomuceno no se hundiera, sino que quedara flotando aún con las piedras en el río, y aunque el río pasaba y llevaba corriente, el cuerpo siguiera en la misma lugar y aparecieran algunas luces, con lo cual la gente se dio cuenta de lo que había pasado. Pero entonces, regresando al tema, imagínate que alguien pusiera cámaras o grabadoras, claro, excomunión inmediata de esta persona. Y digo inmediata porque a lo mejor los demás no se dan cuenta, nadie se dio cuenta, no, pero si tú lo hiciste, en ese momento la excomunión entra en tu vida. Violencia física contra un obispo, lo mismo que con el Papa, y atentado de celebrar misa. Y aquí, a propósito de esto, en México últimamente han existido siempre, pero últimamente han aparecido personas que se visten de sacerdote, que van a las agencias funerarias, que van a los cementerios, que incluso van a las casas y llevan su librito de cómo celebrar la misa, la celebran y claro, ¿consagraron? ¿El pan y el vino se convirtió en el cuerpo y la sangre de Cristo? No. ¿Tienen el Espíritu Santo para poder celebrar este precepto? No. Engañaron a la gente. Fíjate, qué terrible. Entonces, cualquier persona que atente celebrar misa sin ser sacerdote, en este caso, está excomulgada. Así que ahí está claramente cuáles son los pecados que causan excomunión. Vamos llegando ya al final 16 de los 20 puntos que tenemos. ¿Se puede levantar, quitar o perdonar la excomunión? Sí. Y es lo que más desea la Iglesia, pero se deben tener en cuenta las normas del derecho canónico sobre la cesación de las censuras eclesiásticas, como por ejemplo alguien que reveló algún secreto en la confesión o alguien que hizo la solicitación en la confesión, se le puede quitar la excomunión, pero a lo mejor ya no se le permite nunca en toda su vida volver a confesar. ¿Ves? Hay que ver las sanciones que hay aquí. Número 17. ¿Es suficiente arrepentirse para recibir el perdón de la excomunión? No. Es necesario acercarse al sacramento de la reconciliación, llamado también confesión, y recibir la absolución de la autoridad competente. ¿Cualquier sacerdote? No. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cualquier sacerdote puede absolver los pecados reservados y levantar la excomunión? No. Se llaman pecados reservados a aquellos que solo pueden ser absueltos por una autoridad especial, es decir, un obispo o incluso el Papa o la Santa Sede. En algunos casos, el obispo puede delegar a un sacerdote para que lo haga.
Estos sacerdotes delegados por el obispo, como un servidor, que estoy como canónigo en la catedral y tengo este permiso, esta delegación para absolver pecados reservados, recibimos el nombre de penitenciarios y solemos ofrecer nuestro servicio en las catedrales o en las basílicas. Pregunta número 19. ¿Cuáles son los pecados reservados que no puede absolver cualquier sacerdote? De todos los pecados que causan excomunión, el único que puede ser absuelto ahora en este tiempo, en estos últimos tiempos, es el del aborto, que causa excomunión, pero que a partir del Papa Francisco, que en el año 2016 dijo: doy la autoridad para que cualquier sacerdote pueda absolver el pecado de aborto, los pecados que no puede absolver cualquier sacerdote son 4. Primero, el mal de la profanación del sacramento del altar. Esto se refiere a la profanación al robar o retener por cualquier razón sacrílega, hay gente que se lleva la hostia para misas negras, las hostias o el vino consagrado de la Eucaristía. Así que esto no lo puede absolver cualquier sacerdote. Segundo, asalto físico, agresivo, violento al Supremo Pontífice, al Papa. No lo puede absolver cualquier sacerdote. Tercero, violación del sello o sigilo sacramental. Es decir, que ya te dije, en todos los sentidos, ningún sacerdote puede decir lo que se le dijo en la confesión, insinuar o charlar sobre ello. Esto ningún sacerdote lo puede absolver en forma ordinaria. Y cuarto, la absolución a la persona con la que el sacerdote cometió una violación del sexto mandamiento que ordena a hombres y mujeres no realizar acciones impuras. El sacerdote no puede absolver al cómplice, ni tampoco otro sacerdote puede absolver a quien ha cometido este pecado. Y vamos al número 20, nuestro último punto. ¿Qué pecados están reservados para la Santa Sede? Es decir, que no puede absolver ni un sacerdote, que no puede absolver tampoco un obispo. Bueno, lo que la gente debe de saber, y por la gravedad del asunto, la profanación de la Santa Eucaristía. Segundo, la ordenación de un obispo sin aprobación del Santo Padre. Tercero, la violación del secreto de confesión. Y el cuarto, ataques con violencia física, secuestros o insultos contra el Papa, obispos, sacerdotes religiosos, religiosas o incluso laicos consagrados por el tema de la fe, por el tema de defender lo sagrado, por el tema de simplemente manifestarse como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí un ejemplo de secuestro, agresión al Papa. Todos nos enteramos que el Papa Juan Pablo II recibió un atentado, 3 balazos. Bueno, alguien diría, ¿esto causó excomunión? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el atentado contra el Papa, quien hizo este atentado, fue excomulgado, sí o no? Bueno, si algunos dijeron que sí, les tengo que decir que no, que esta persona no fue excomulgada. ¿Cómo, padre? ¿Por qué? ¿Porque el Papa lo perdonó? No, porque Ali Agca no es un católico, porque Ali Agca nunca estuvo dentro de la iglesia, nunca estuvo bautizado. De tal manera que la iglesia no puede expulsar, acuérdense, a alguien que nunca ha sido cristiano. Si Ali Agca, el agresor, hubiera sido católico, entonces en el momento de atentar contra el Papa, sí, por supuesto, que inmediatamente estaba excomulgado. Pero en este caso, por ser de otra religión, por no estar dentro de la iglesia, no estuvo excomulgado. Si hubiera sido excomulgado, entonces sí, y hubiera fallecido el Papa Juan Pablo II, bueno, tanto el sucesor del Papa lo podría absolver si se arrepintiera y le quitaba la excomunión. O el Papa Juan Pablo, si se arrepintiera y hubiera sido católico, le quitaba la excomunión. Pero solamente el Papa
puede absolver y quitar la excomunión a alguien que atenta contra el Santo Padre. Estamos llegando al final, fue una grabación, fue un tema bastante grande, amplio. Yo espero que las dudas hayan quedado disipadas, pero recuerden siempre los libros recomendables, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden ayudarles a ser mejores cristianos. Y siempre les pido un favor, por favor, de verdad, ahí donde está la manita, pónganle, apriétenle, me gustó, me gustó. ¿Por qué? Porque de esta manera el esfuerzo de un servidor puede hacer que llegue a más personas. Si ustedes ponen like, YouTube empieza a promocionar este video para que llegue a otras personas. Si ustedes nada más lo ven, les sirve a ustedes, pero hasta aquí se queda el video, con pocas vistas. En cambio, lo que queremos es que haya cada vez más gente informada, cada vez más gente, digamos, enterada de temas que no siempre se tocan abiertamente. De verdad, les agradezco. Pónganle like, recomiéndelo con sus amigos, reenvíenle el enlace a sus amigos y estaré siempre muy agradecido. Que Dios les bendiga.